Academia Olímpica Colombiana en la radio. Comienza Olimpismo en Acción, un espacio para reflexionar sobre valores y principios. Tengan ustedes muy buenas tardes en Europa, muy buenos días tempranos en el sur de Sudamérica, muy buenos días en Colombia, 11 de la mañana, un minuto. Tenemos el privilegio en el día de hoy, amigos oyentes, de iniciar un programa especializado en el mundo del olimpismo, realizado, ejecutado por la Academia Colombiana, la Academia Olímpica Colombiana. Inicialmente, tengo el gusto de presentarles a nuestro presidente, Guillermo González, nuestra vicepresidenta Clemencia Anaya, nuestro secretario Alberto Galvis, este servidor David Cañón, les dan la bienvenida. Inicialmente nuestro agradecimiento para el expresidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina, quien hace entrega por estos días de la presidencia al doctor Ciro Solano, nuevo presidente, que le damos la bienvenida. Seguramente estaremos conversando con él en los próximos días. Un saludo muy especial y nuestro agradecimiento a Filiberto Rojas Ferro, el director del área de comunicaciones del Comité Olímpico Colombiano, y a Sebastián Gómez, nuestro editor para este programa especial. Analizaremos a partir de este momento la situación del olimpismo en Colombia y en el mundo. Será básicamente un conversatorio donde tendrán la oportunidad los oyentes de todo el mundo, a través de la parte oral o por escrito, como les parezca, pero están ustedes presentes en nuestra sintonía. Guillermo González, presidente de la Academia Olímpica Colombiana. Muy buenos días. Muy buenos días, David. Muy buenos días a todos los oyentes. Muy buenos días a Clemencia, nuestra vicepresidenta. Y buenos días a Alberto, nuestro secretario general de la Academia Olímpica Colombiana. Sí, estamos en una coyuntura muy especial, en un cambio de administración de la presidencia del Comité Olímpico Colombiano, y sobre todo en un momento en el que la Academia Olímpica Colombiana hace el mejor y mayor esfuerzo posible para que el olimpismo y sus valores estén en los hogares de todos los colombianos y que podamos encontrar a través de esos valores la posibilidad de coexistir en una sociedad mejor, en una sociedad más pacífica, más tolerante, más incluyente. Y en esa tarea estamos y esperamos que con este programa tengamos la posibilidad de hacer llegar este mensaje a todos los colombianos. Gracias, presidente. Clemencia Anaya, nuestra vicepresidenta, es tal vez la mujer más estudiosa de la historia del olimpismo, de su génesis, de la historia del olimpismo en Colombia, del nacimiento de las academias olímpicas, tanto la internacional, que hace por allá más de 60 años, y la colombiana, que está cumpliendo 29 años. Así pues, que le damos la bienvenida a nuestra vicepresidenta Clemencia Anaya. ¿Qué tal, Clemencia? Buenos días a todos y a todas. Gracias, David, a mi presidente Guillermo González y mi colega Alberto Galvis por esta maravillosa oportunidad en el día de hoy. Se cumple uno de mis sueños, David. Yo tenía la gran ilusión de que la Academia Olímpica Colombiana tuviera una emisión radial, un programa a través del cual nos pudiéramos acercar al público en general
para hablar del olimpismo en Colombia y todo lo que esto significa como filosofía de vida a través de la práctica del deporte, la actividad física, la educación física y la recreación. Así que gracias por esta oportunidad, por trabajar en equipo, especialmente al apoyo al Comité Olímpico Colombiano, al presidente Baltasar y al ingresante, el doctor Ciro Solano, con el que trabajaremos seguramente de la mano en los próximos años. Muchas gracias. Muy amable Clemencia, nuestra vicepresidenta de la Academia Olímpica Colombiana. No habría reseña, no habría historia, no solamente del olimpismo, sino de la historia universal en general, periodistas. Por eso, en nuestra academia hemos contado desde la época de May Forero, de Héctor Urrego, con miembros periodistas, miembros de la academia, en este caso Alberto Galvis, que además es nuestro secretario. ¿Cómo ha sido esa relación o esa reseña o ese compartir de situaciones del periodismo con el olimpismo mundial? Alberto, bienvenido. Gracias, David. Buenos días nuevamente a todos los compañeros de la academia, los que nos están siguiendo en este momento, el fanpage del Comité Olímpico Colombiano. Este Olimpismo en Acción, este programa, con el cual comenzamos a desarrollar una cobertura en radio. Tenemos un pequeño... Si le escuchamos a Alberto, señor. Sí, entonces, David sí decía que este es sí, un sueño coronado, el tener este y otros espacios que iremos implementando, que tiene unas particularidades. Olimpismo en Acción será un programa que emitiremos todos los jueves a las 11 de la mañana, ¿cierto? Y va a tener unos cambios frente al tema de la radio tradicional, y es que habrá siempre un académico anfitrión, que es un conductor o un director de ese programa, ¿no? Y de esa manera tendrá participación cada uno de los académicos que formamos parte de esta entidad tan importante para el Comité Olímpico Colombiano. Aquí estamos para trabajar, aquí estamos para compartir conocimientos, para compartir inquietudes a partir de este momento con la Academia Olímpica Colombiana. Muy amable, Alberto, gracias. Usted lo ha dicho, contamos con un académico anfitrión. En este caso es el propio presidente Guillermo González, y tiene al otro lado, pero muy cerca, creo que por allá en el occidente de Colombia, alguien muy importante en la historia de la Academia Olímpica Colombiana. ¿Cuál es su invitado, Guillermo, académico anfitrión, en el día de hoy? Bueno, pues David, si vamos a hablar de la Academia Olímpica Colombiana, de sus orígenes, necesariamente tenemos que acudir a la figura de un académico fundador, tal vez el único que nos acompaña en este momento en la Academia Olímpica Colombiana, y es nada menos que Jaime Cortés. Jaime Cortés, que ha sido un amigo de toda la vida, con quien hemos compartido no solamente en la Academia, sino en el Comité Olímpico Colombiano. Compartimos en alguna ocasión tribunales deportivos de algunas federaciones, y tengo realmente el orgullo de estar hoy conjuntamente con él apoyando los propósitos y la misión de la Academia Olímpica Colombiana. 9 de junio de 1992, en el Paraninfo de la Academia de la Lengua, la Academia Colombiana de la Lengua, se funda la Academia Olímpica Colombiana. Y en representación del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico de aquella época, el doctor Jaime Cortés firma el acta como fundador de la Academia Olímpica Colombiana. Hoy, 29 años después, Jaime, bienvenido, cuéntanos esa historia. Muchas gracias, Guillermo, muy agradecido, muy reconocido por tus palabras. La verdad es que nos une en el tiempo toda una historia de luchas, de inquietudes, de sueños, en fin, de cosas que siempre nos han motivado y que a esta altura, especialmente para mí, desde el punto de vista del transcurrir de ella, pues hemos continuado en las actividades del deporte. Yo te agradezco mucho porque también he aprendido bastante y hago el reconocimiento de la labor que vienes desempeñando en el mantenimiento, sobre todo en la parte de la institucionalización de algo tan vital como es la Academia Olímpica. Danos una referencia, Jaime, ¿qué recuerdas de aquel día, el 9 de junio del 92?
Bueno, yo comienzo por decir que cuando llegamos al comité, había una cuestión muy importante. Desde hacía rato se venía hablando de la importancia de tener una academia para que pudiera desarrollar las labores propias. Era muy difícil, entre otras cosas, que mucha gente entendiera que una academia de este carácter tuviera esa parte de propagar la cultura y los valores del deporte que informan el deporte, porque siempre se hablaba de la actividad muscular como tal, per se, pero no se entendía de esto. Y yo recuerdo que inclusive cuando estuvo el presidente Fidel Mendoza, se había hablado para poder crear todo esto, pero no se logró concretar. Ya en la presidencia de ese gran hombre que era Jorge Herrera Barona, se logró que se concretara y allí lo llevamos de nuevo. Este era pues algo que a mí me entusiasmaba mucho, dado pues mis preferencias por los estudios de la filosofía y en fin, y consideraba de que era extender dentro de las actividades y el marco del deporte y de esas organizaciones la actividad cultural como parte, como un vehículo importantísimo en una formación integral del ser humano. Entonces, con Jorge Herrera se logró que esto tuviera precisamente pues esa voluntad para poderse hacer las cuestiones, y fue así como precisamente cuando ya se establece la organización como tal, se dictan las normas pues, estatutarias para hacerla, dadas esas inquietudes que yo mantenía, entonces el comité ejecutivo del COC me designó como el enlace en ese comité que nacía. Y justo pues ya después de ese trabajo previo, en el cual también estuvo participando mucho nuestra compañera de siempre, Clemencia Anaya, se hizo un lanzamiento de tal suerte que se pudiera mostrar ante la comunidad, ante la opinión pública, este hecho. Eso fue trascendental y por eso lo hicimos ese 9, ese 9 de junio, entre otras cosas, en un sitio muy emblemático, como era la Academia Colombiana de la Lengua. Entre otras cosas, invitamos a Durantes, a Conrado Durantes, que era el presidente, en esa época se llamaba la Panibérica, que era la academia que regía pues para todos los países, para España, Portugal y otros países africanos que tenían la influencia de España. Entonces se logró hacer ese acto, que fue un acto brillantísimo, hermoso. A Conrado le emocionó mucho, dada el mismo Paraninfo, la parte artística como estaba, en un lugar tan histórico y tan emblemático. Él se emocionó bastante y nos transmitió esa emoción. Y entonces ahí recuerdo que con nuestro primer presidente, el padre Jáuregui, un jesuita que a su vez era el presidente de la Academia Colombiana de la Lengua, se logró en el Paraninfo. Recuerdo mucho que ahí estaban figuras de una talla importantísima en la vida política, deportiva, empresarial, profesional. Recuerdo a Mario García y García, que fue nuestro presidente y había sido ya presidente del Comité Olímpico Colombiano. Alberto Simonelli, que siempre nos acompañó durante muchos años y que hizo una labor muy importante en esto de la transmisión de los valores, y se hizo un documento importantísimo que sirvió pues de una presentación de la labor de la naciente academia. Recuerdo también al rector de la Universidad Central, a Luis Enrique Molina. Jorge Enrique. Luis Enrique Molina fue también una persona, claro, dada su misma característica formativa, un baluarte en esa
digamos que en la conquista de un nuevo espacio, que era propagar la parte cultural, filosófica, antropológica, sociológica del deporte, los valores, el olimpismo, toda esa historia tan importante. Estuvo Ruth Mojica, que hoy también nos acompaña en la academia, que era secretaria del comité de Coldeportes. Nuestro nunca bien lamentado Julio Nieto Bernal, un periodista, director de Coldeportes, entusiasta, siempre estuvo hasta el final en el comité. El profesor, recuerdo mucho el profesor de Llanero, el profesor Ángel Humberto Vaca, él era un profesor de educación física, importantísimo porque nos orientaba mucho también en esa actividad y en la parte pues donde deberíamos de apelar, que era a los mismos centros de juventud. Eduardo Barajas, quien tuvo una importancia, digámoslo, desde el punto de vista que era embajador de Colombia ante el gobierno de Grecia, y con su helenismo, pues era un baluarte muy importante para apuntalar estos pilares de nuestra organización. Otro profesor que nos ayudó mucho era Felipe Prieto, era una persona que, dada su docencia y todo eso, pues sirvió para también, como decía ahorita, apuntalar toda la organización y sobre todo darnos a nosotros, los que teníamos ese pensamiento de poderlo organizar, darnos el entusiasmo y darnos eso. Desde ahí nace esa academia, y quiero decirle que a los pocos días de crearse tuve la oportunidad de haber sido designado a una reunión de la que se hacía de la entonces Comisión Panibérica que se hizo en Madrid, y después la reunión que se hizo en Olimpia de las academias de todo el mundo. Fue muy importante porque se hizo un reconocimiento a la Academia Colombiana, dada la calidad y condición de sus miembros, de la prestancia que tenían y sobre todo de lo que en tan poquito tiempo se estaba demostrando ya que se puso como tal de ejemplo de todas las que en esta parte del continente regían. Pues esa es lo que yo tengo, y me siento pues muy honrado a esta altura de mi vida de que la academia ha continuado, de que la academia iba y hoy la veo pues más vital que nunca. Por lo tanto, pues para mí eso me honra pues en sumo grado, y sobre todo pues ya siendo de los pocos, por no decir del único sobreviviente de esa fundación. A nosotros nos honra, Jaime. ¿Cómo le parece, David? ¿Cómo le parece esta historia de nuestro académico fundador, Jaime Cortés? Pues, hombre, muy emocionado. Dio la coincidencia de la alegría, ni siquiera añoranza, la alegría con que Jaime vivió esa parte de la fundación y la está viviendo ahora. Además, un recuento excelente, muy pormenorizado, un reconocimiento a tanta gente importante que ya hasta se nos había olvidado. Ni más faltaba no acordarnos de Julio Nieto, del profesor Vaca, de Alberto Lozano Simonelli, y toda esa gente que ha mencionado, y Clemencia, pues más que nunca se acuerda de toda esa gente. Jaime, pues yo, los acuerdos con Jaime son mucho más de tipo competitivo. Cuando era director de los Juegos Nacionales en Pereira, año 74, tuvimos que trabajar de la mano con la televisión colombiana para sacar unos juegos adelante con todo el éxito que Jaime nos lleva en una gran proporción, porque fue importante en la gestión de conseguir los juegos y la parte más importante en la ejecución de los mismos. Jaime, felicitaciones, muy agradado de volver a vivir esta época contigo. Muchas gracias, David. Precisamente yo recuerdo y la verdad es que me quedo sorprendido cómo han pasado los años, porque aún conservando la vitalidad, eso me parece que fue reciente, de tal manera que un aspecto bien importante en eso fue el papel que jugaron los medios de comunicación, la prensa. Yo desde la etapa que estábamos consiguiendo la sede tuve la oportunidad de conocerte, de todo el apoyo que nos brindaste,
y sobre todo de una cuestión muy importante, que no solamente nos preparamos para constituir, o mejor, volver a sembrar la cadena del ciclo deportivo nacional, que también es de en 4 años, pero que no se cumplían. Los Juegos Nacionales fueron creados en 1928, siendo presidente de la República Miguel Abadía Méndez, pero no se hacían con el cumplimiento de esos 4 años, a pesar de que los juegos eran unos juegos de tipo estatal. En consecuencia, dijimos de que íbamos de nuevo a recobrar el ciclo y lo hicimos en esos 4 años. Y como tú recuerdas, apenas tuvimos 2 años para comprar terrenos, para hacer diseños, porque no teníamos escenarios, sino la iniciación del estadio denominado Olímpico, Hernán Ramírez Villegas, y logramos hacer pues toda esta festividad, pero lo que movimos fue el civismo de la ciudad, que contribuyó a que eso se hiciera. Yo digo que el civismo de Pereira no es un civismo que lo tengamos en el ADN, sino que fue adquirido porque frente a los olvidos del poder central, pues tuvimos que hacer muchas cosas y además aprovechamos, no para hacer únicamente una gran fiesta deportiva como lo fue, que fue excelente, sino que además constituimos eso como un motivo para poder apalancar la ciudad 20 años más en servicios públicos, en avenidas, en construcciones de vivienda, en todas estas cosas, y ese fue el gran desarrollo que tiene. Se dice que la ciudad ha tenido 3 momentos importantes en su historia. Uno fue el que tiene que ver con el centenario de la ciudad en 1963, que se hicieron unas grandes obras, hubo un gran alcalde en esa época, Mario Echeverry, quien logró hacer esto y creó un nuevo desarrollo de la ciudad. El segundo tuvo que ver con la creación del departamento de Risaralda, lo que eso ha significado para el territorio. Y la tercera, lo señalan aquí los historiadores y los economistas que hablan del desarrollo, los Juegos Nacionales de 1974. De tal manera que eso fue tan importantísimo. Aquí estuvo todo lo más granado y preciado de los medios de comunicación, que siempre dieron ese apoyo a la ciudad. Y entre ellos recuerdo tu participación, la de Mike Forero Nugués, que también fue compañero nuestro en la academia. Jaime, perdón que me interrumpa, quiere que le cuente una cosa. El bus que usted nos dio para conocer los escenarios, en ese bus íbamos Pastor Londoño, ese día Chucho Álvarez, que era el vicepresidente de Caracol, contrató en el bus a Yamida para ser el director de noticias en Caracol. Y Jaime Cortés esos días se comprometió con Luz para casarse. O sea que fue una fiesta completa, Jaime. De otras cosas, como anécdota pues personal, resultó que en un acto que hicimos ahí, recuerdo mucho, alrededor de la piscina del batallón San Mateo, con Humberto Aparicio Navia. Exactamente, pues yo era un hombre célibe todavía, entonces resulta que ahí pues empezó una amistad que la propiciaron ustedes pues con la fiesta que se hizo y terminé, faltando 2 meses para los Juegos, terminé pues contrayendo matrimonio. ¡Carambas! Yo quisiera, por favor, si me permites. Que duró 2 días, me casé faltando 2 meses y lo más importante para finalizar la anécdota es que aún conservo esa condición actualmente, felizmente casado. ¿Con la misma? Sí, señor. Sí, sigue Clemencia. Sí, gracias, David. Quisiera recordar muy especialmente a nuestro primer presidente de la Academia Olímpica Colombiana, que fue el honroso porque fue algo absolutamente excepcional. El padre Manuel Briceño Jáuregui era filólogo y máster en artes de la Universidad de Oxford en el Reino Unido.
Era además director de la Academia Colombiana de la Lengua desde 1988 hasta lamentablemente su muerte en el 92, en octubre. Recuerdo que nos dejó, y ahí es cuando viene a asumir la presidencia Mario García y García. Pero además él era historiador, teólogo humanista, poeta, crítico literario, traductor de lenguas clásicas y modernas, latinista, helenista y autor de libros tan importantes para nosotros en nuestro tema, llamados Los Juegos Olímpicos en la Antigüedad y Los Gladiadores de Roma. Él era un hombre muy dinámico, muy alegre, muy trabajador, y de verdad que cuando empezamos le inyectó toda esa energía, esa alegría, ese compromiso a todo el equipo para empezar a desarrollar todos los objetivos de la Academia Olímpica Colombiana. Bueno, muy bien, Clemencia. Guillermo, usted es el anfitrión, académico anfitrión hoy. Yo quisiera recordar, escuchando todas estas historias que ha planteado nuestro célebre académico fundador Jaime Cortés, y lo que también recuerda con mucha precisión Clemencia Anaya, que la Academia Olímpica Colombiana ha permanecido, y estamos hoy 29 años después, cumpliendo la misma tarea a la que se dedicó cuando inició, y es básicamente la de promover el olimpismo y sus valores en la sociedad colombiana, especialmente entre los jóvenes y los atletas. Y en ese trabajo han pasado muchísimos académicos. Yo creo que no hemos hecho la cuenta, tal vez Luis Felipe Contecha, que es realmente la persona que más ha trabajado en la historia de lo que ha sido la academia, nos podrá decir si hemos pasado de, no sé, 50, 60 académicos en la historia de esta Academia Olímpica Colombiana, y todos han puesto su grano de arena, su colaboración importante para que en Colombia se pueda entender hoy que el olimpismo va mucho más allá de lo competitivo, va mucho más allá de los Juegos Olímpicos, los sustenta, los fundamenta, y a través de valores como el respeto, la excelencia y la amistad, hace posible que el olimpismo en el mundo sea un ejemplo a seguir. Que ojalá todo el mundo, todos los países del mundo entendieran que a través de la paz, de la conciliación, de la tolerancia, de la inclusión que tienen los Juegos Olímpicos, viviríamos en una sociedad mucho mejor que la que tenemos. Entonces, gracias a todos esos 50, 60 académicos, qué sé yo, que han pasado en la historia de la Academia Olímpica Colombiana, porque de alguna forma han hecho posible una mejor sociedad basada en esos valores olímpicos que nos enseña nuestro documento fundamental, que es la Carta Olímpica. Guillermo. Parece importante señalarlo en este momento de remembranzas y conmemoraciones. Guillermo y David, antes de continuar con este ilustre académico fundador de nuestra entidad, Jaime Cortés, vamos a hacer un reporte acá de sintonía y escuchar algunos mensajes que estamos recibiendo por el fanpage del Comité Olímpico Colombiano. Jairo Romero Vega nos escribe: felicitaciones, estos espacios nos permiten conocer de la historia del deporte en nuestro país. Un saludo fraternal a todos los participantes. Walmer Miranda, saludos desde Barranca Bermeja, Santander, Caciques Rugby Club. También nos escribe un pupilo de Jaime Cortés, Eduardo Antonio Pérez Restrepo. Un saludo al doctor Jaime Cortés y a los académicos de la entidad. De la misma manera, tenemos en este momento sintonía de una buena cantidad de personas que nos están reportando esa sintonía. Les cuento rápidamente acá. Veo a Elkin Londoño por ahí, Alberto. Elkin Londoño. Que habla de que es una buena opción para nuestra academia, compañero en el área andina y ahora en la Universidad de Arboleda. Creo que bienvenido, Elkin, con tus saludos. Y también están presentes en este momento Carlos Cruz, Guillermo Castro, Marta Lucía Cárdenas, Marco Rincón, Sebastián Romero, Cecilia Alzate Gómez, Piedad Camacho Belusi, Jairo Romero Vega, Germán Achuri, Anita Ruiz, Osorio Patiño Tiago, Alexander Pacheco, Cristian Orlando Puentes Cárdenas, Leyman Cáceres, Elkin Londoño Marín, Argelio Pérez, Carlos
Pérez, en fin, una gran cantidad de personas que nos están enviando sus voces de reconocimiento y apoyo, y esto crece realmente. Más adelante hacemos otro registro de nuestra sintonía en este primer programa de Olimpismo en Acción, compañeros de la Academia Olímpica Colombiana. Alberto, David, ¿podemos escuchar algo de música? Claro. Hombre, este es un espacio olímpicamente, aquí me va a corregir Clemencia cómo utilizamos el olímpicamente, un programa absolutamente democrático. ¿Y cómo utilizamos lo del olímpico? Lo olímpico es excelente. Recuerda que se ha popularizado mucho utilizar este término como en algo despectivo o peyorativo. Hay que retomarlo en el sentido positivo. Entonces entiendo que tú quieres hacer de este momento musical algo olímpico en busca de la excelencia. ¿Se puede decir, perdón, Clemencia? Anoche estuve soñando que hablaba con mis abuelos. ¿Olímpicos, sino más bien olimpistas? Sí, podría ser. Además, Alberto, hay que recordar que el olimpismo no solamente tiene que ver con el deporte, sino con el arte, la cultura, el medio ambiente, y esto es fundamental. Y la educación. Con la música es arte, entonces pongámosle música, arte. La música es la alegría. ¿Cuál es la música? Alma. Por eso es que vamos a escuchar una canción que algunos dirían, eso no tiene nada que ver con el olimpismo. Claro, todo tiene que ver con el olimpismo cuando se manejan principios y valores. Esta es una canción escogida por nuestro presidente, el académico anfitrión, Guillermo González, que es muy colombiana, muy sentida, para que nos la ruede aquí nuestro editor Sebastián Gómez. Se trata del bambuco de Fausto, el antioqueño famoso en los años 80, que se llama Hablando con el abuelo. Okay. Vamos a verlo en el Facebook. Aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Estoy viendo la transmisión por el y se ufana al traicionar. Y el hermano va y nos vende y luego vuelve a cobrar. Aquí el mundo está al revés, nadie quiere trabajar y a las gentes que trabajan las arrasan sin piedad. 15 segundos para que de pronto Guillermo... Al ladrón tratan señor y al señor como un pirata, del que hay que aplastar la flor y reventarle la mata. Se volvió palabras Dios y hay sin hechos mil corbatas, y el amor es un amor en la medida que pagan. De la iglesia suyo abuelo ya casi no queda nada. Los curas que no son santos la quieren manipulada. El verde de las haciendas se cubrió de sangre y balas. Bueno, que es muy bueno escuchar primero una canción colombiana y escuchar una canción colombiana que tiene que ver con los valores familiares, los valores sociales. Entonces sí tiene que ver con el olimpismo, como lo planteaba Alberto Galvis. Posiblemente tienen desde diferentes orillas los mismos propósitos, los mismos objetivos. El hecho de sentir lo nuestro tiene que ver mucho con el olimpismo, tiene que ver mucho con el deporte olímpico. Nos aprestamos a una cita como Tokio 2020 en este año 2021, donde todos los 206, 7 países del mundo estarán orgullosos de lo que van a presentar en esos Juegos Olímpicos. Entonces esta canción evoca, esta es una canción colombiana que nos hace sentir el valor de lo nuestro, de la tierra, como lo sentiremos también cuando veamos a nuestros atletas compitiendo en Tokio 2021. Sí, David. Sí, Guillermo, gracias. Es que nosotros a veces utilizamos palabras sin molestar a alguien, pero las utilizamos. Cuando Clemencia hablaba de peyorativamente, nosotros hablamos peyorativamente de las rancheras, por ejemplo. Dijimos que las rancheras es para dejar pueblo, que es una cosa muy ordinaria, pero si uno se pone a analizar la historia de México, de Pancho Villa, Emiliano Zapata, resulta que la historia mexicana de la revolución antes de terminar el siglo XIX está basada o escrita en los corridos mexicanos, en las rancheras.
Y el mismo García Márquez, cuando le preguntaron que qué era, de dónde había sacado la historia de 100 años de soledad, dijo simplemente que él había interpretado lo que era su música, sus vivencias, y que para él 100 años de soledad era un vallenato que duraba 300 páginas. Entonces, ahí está pues lo que corresponde a la cultura que tratamos de ensamblar en este programa de la Academia Olímpica Colombiana, Guillermo. Gracias, David. Y yo creo que Jaime también se inspira en lo mismo. Con Jaime compartimos en algunas ocasiones nuestro gusto por el tango y alcanzamos a estar en el viejo almacén de Buenos Aires celebrando nuestro gusto común por el tango. Pero sé, Jaime, que tienes a algún personaje que evocar nuevamente. Cuéntanos, por favor, Jaime. Bueno, perdón, Guillermo, perdón, Jaime, perdón que me meta. ¿Te acuerdas que estuvimos conversando en Pereira, en los Juegos, con la hija del maestro Luis Carlos González, hablando de la ruana? sí, efectivamente. Ahí me escucha, alguien tiene el micrófono prendido. Sigue, sigue, Jaime, sigue. El caso de Marta González, la hija del poeta, de Luis Carlos González, precisamente una persona muy agradable, muy inteligente, muy versada, de una gran cultura, y precisamente es parte de toda esta historia nuestra. Como el maestro Luis Carlos González es nuestro poeta propio y a quien le debemos todas estas manifestaciones de sus poemas convertidos en canciones, pues nos hace muy nostálgicos, y precisamente las canciones de él las colocábamos como motivaciones para la ciudadanía en los preámbulos de los Juegos Nacionales. Esa es toda una historia, y por eso lo que nos contaba la misma Marta en esa alusión que tú haces, pues hace parte de toda esa cultura autóctona. Bueno, me preguntaban que a quién recordaba yo. Pues tengo el recuerdo de muchas personas. Lo que me entristece muchas veces es pensar de que ya tantos compañeros y tanta gente que sirvió a esas causas ya están en el Oriente Eterno, ya no están entre nosotros, pero siempre en la recordación los tenemos. Hace poco el periódico El Diario publicó un lujoso libro, un libro precioso de la ciudad, llamada precisamente De la aldea a la ciudad, donde relata los grandes capítulos que ha tenido la ciudad a lo largo de toda su historia. Y un capítulo fue el relacionado con los Juegos Nacionales, que me correspondió escribirlo por la recomendación que me hizo la dirección del periódico, y allí pues logramos en muy pocas páginas pergeñar por lo menos una semblanza. Entre esas personas que yo recuerdo está la figura de Hugo Ángel Jaramillo. ¿Recuerdan? Hugo Ángel Jaramillo, una persona autodidacta, de un gran sentido social, muy preocupado siempre por las actividades que tenían que ver con el desarrollo. Él inicialmente era comerciante, después estuvo al servicio de la Sociedad de Mejoras de Pereira. Y lo más importante es que escribió varios libros, entre ellos libros basados en las historias del deporte, y se fue haciendo conocer. Era un personaje en todo el país, a tal punto que la recién creada Universidad Simón Bolívar, que dirigía el profesor Consuegra O'Higgins, le dio el título de doctor en sociología honoris causa, porque era de verdad un sociólogo y sobre todo un gran historiador. Esta persona estuvo en los Juegos Nacionales en nuestra junta, fue de los fundadores de las ligas del departamento, especialmente venía del alterismo, de las pesas, y dejó pues gracias a eso un legado muy importante que están en sus obras. Además de historiador, hizo en 2 tomos la historia de Pereira, donde la parte del deporte, cómo la siembra para señalar que ha sido también motor del desarrollo y crecimiento de la urbe y del departamento.
Recuerdo en este momento que Hugo Ángel, debido a sus condiciones y cualidades y connotaciones, la academia lo nombró, previo pues los requisitos, lo nombró miembro de ella. Lamentablemente no pudo venir a ninguna sesión de la academia porque no hubo alguna entidad que le pudiera colaborar en la financiación de sus viáticos. Y entonces él no tenía pues las condiciones, era un hombre pues de mucha austeridad, no era un hombre de grandes recursos y por lo tanto pues nos privamos de haberlo tenido ahí en la academia, pero siempre estuvo muy vinculado, yo lo mantenía siempre muy informado sobre estas actuaciones. Y ahora que lo dice Guillermo, pues además era un gran tanguista, un estudioso del tango, y con él pues pasamos unas veladas bohemias muy agradables, sobre todo por ese contenido humanístico, sociológico que tenía. De tal manera pues de que yo siempre lo recuerdo. Por fortuna, aquí la administración, ya hace años, la administración municipal, en memoria de él, puso un establecimiento escolar con su nombre. Ese es un recuerdo de alguien que le ha servido al deporte para gloria del mismo y sobre todo para ensalzar las condiciones que eso tiene, no solamente como actividad deportiva, que fue un gran deportista competitivo, sino también en lo que nosotros hemos venido hablando, sobre los valores, sobre los principios, sobre la historia y especialmente sobre el olimpismo. Era un hombre que conocía bastante de Grecia, escribió libros sobre ese tema, hizo una relación sobre las partes de los Juegos Olímpicos y sea pues esta la oportunidad para hoy rememorarlo con todo ese aprecio, cariño y sobre todo porque hay una cuestión de que siempre, y esa es una función de la academia, de mantener vivo en el recuerdo a aquellos que se han ido y han prestado un gran servicio a la causa. Yo no puedo pasar por alto este momento porque realmente a mí me emociona mucho la referencia a Hugo Ángel Jaramillo. Pues quienes hemos sido aficionados a la investigación histórica, pues nos encontramos con Hugo Ángel en cualquier momento, ¿cierto?, de la historia, especialmente en aquellos libros maravillosos como El Deporte Indígena de América, ¿cierto? No creo que haya otro libro mejor para resumir y reunir toda la información sobre esos deportes. Por ejemplo, este texto corresponde a este libro. Dice: ajenas a todos los acaeceres de la llamada civilización occidental, se desenvolvían en su medio ecológico y cultural nuestras comunidades aborígenes, cimiento del hombre americano. En principio, y como a todos los pueblos primitivos de la tierra, la supervivencia los transforma en deportistas en bruto. La capacidad física determina el futuro de la especie. El cazador se mimetiza, crea elementos mágicos y rituales específicos para atrapar la fiera. Habrá de desarrollar la velocidad motriz de sus músculos gracias a la carrera, aprender a saltar obstáculos y a acertar con todo tino su flecha. Otras veces habrá de aprender a luchar con sus víctimas hasta dominarlas y luego esforzarse para transportarlas. El levantamiento de pesados troncos, su fortaleza y habilidad para manejar la canoa y, en fin, toda su vida concatenada con su habilidad para sobrevivir, lo irá preparando gradualmente para crear deportes relacionados con su vida primitiva y otros más acordes con su vida en la civilización moderna. El hombre de América, dotado de un agudo ingenio y de una creatividad insólita, dejará atónitos a los estudiosos del americanismo y echará por tierra los conceptos despectivos emanados de un falso racismo, de la pretendida superioridad ontológica y del menosprecio hacia sus costumbres ancestrales. Perfecta descripción de lo que era el deporte para los aborígenes, especialmente de América. Hoy, 29 años después, David, Alberto, Clemencia, Jaime, la Academia Olímpica Colombiana tiene una cara nueva en la que queremos enfatizar y fortalecer nuestra misión de promover el olimpismo en Colombia. Yo quisiera llamar la atención sobre uno de los muchos programas que estamos desarrollando y que tienen que ver mucho con la historia de la Academia Olímpica Colombiana. Los convoco a que dialoguemos un rato sobre lo que han sido las tertulias olímpicas, un programa estandarte de la Academia Olímpica Colombiana que en el año 2021
en el año que estamos empezando hasta ahora, deberá completar la tertulia número 100 de su historia. Un año importantísimo, con Juegos Olímpicos en Tokio, con salida de la pandemia, donde tendremos la ocasión de celebrar las 100 tertulias de la Academia Olímpica. ¿Qué recuerdan? ¿Qué cosas recuerdan ustedes de nuestras tertulias, las famosas tertulias de la Academia? Bueno, Guillermo, yo te quiero decir primero que todo que el inicio fue muy difícil, sobre todo convencer de que ese espacio para hacer que el público entrara al Comité Olímpico Colombiano, porque el comité en esa época era un tanto hermético, entonces abrir el auditorio y dejar que la gente entrara y que vinieran estudiantes y que entrara la gente fue un proceso lento y dispendioso. Pero gracias a los dioses del Olimpo pudimos empezar a sentirnos todos, en todos los niveles jerárquicos, complacidos de la respuesta del público. Y hoy estamos, por eso hoy hablando de ese tema. Yo le agregaría, Clemencia, lo siguiente. El mismo nombre es un nombre atractivo, el de tertulia. Tertulia Sí. indica conversatorio, informalidad. Entonces, cuando a uno le ponen conferencia, cátedra, como que lo aíslan un poco, esa ostentación de que un sabio que va a hablar, etcétera. No, aquí se trata de compartir vivencias, de charlar, de conversar. Yo creo que ha sido uno de los éxitos del término, además del nombre de tertulia. Y ha salido adelante y hemos llegado ya al centenar con este nombre que, repito, es informal, pero muy atractivo para conversar. Las 100 tertulias, aquí Pues hay una figura de la academia que... Sigue, Clemencia. Fíjate que, discúlpame, que la tertulia invita como al cafecito. Y entonces al principio, no sé si alguno de los que nos escuchan recuerdan, pues nosotros empezamos a dar el cafecito con galletitas y con quesitos si había o lo que hubiera para que la gente se entusiasmara y viniera a tomarse alguito y escuchar la tertulia. Después ya la cosa fue creciendo tanto que no fue posible seguirla haciendo, pero en los inicios hasta el bolsillo de nosotros mismos salía para poder cumplir con ese objetivo. Luego ya el Comité Olímpico Colombiano hizo un presupuesto especial para atender las tertulias porque venía mucha gente. Como un simple asistente que fui a esas primeras tertulias, veía figuras tan importantes como la de Alberto Lozano Simonelli, veía la figura de la persona que creo que fue el héroe académico de estas tertulias en su inicio, Fernando Lersundi, y pude ver cómo se convocaba a directivos del deporte olímpico, a estudiantes, a jueces, a entrenadores, y realmente llenaba de emoción que esa casa del Comité Olímpico Colombiano se llenara de personas para hablar de olimpismo. Hoy la situación completamente diferente, ya no tenemos esos 100, 50, 200 personas, sino hemos hecho tertulias a través de la virtualidad en la que hemos tenido más de 1.300, 1.500 asistentes a través del fanpage del Comité Olímpico Colombiano. Cambio en la forma, ya no damos el cafecito, Clemencia, pero el mensaje y la emoción sigue siendo el mismo, de transmitir el olimpismo a todos aquellos colombianos que quieran entender que a través de los valores que lo rigen, sociedad más pacífica y más incluyente. Es así, ¿verdad, Jaime? Sí, señor, así es, exactamente. Y sobre todo porque al principio teníamos un temor, pues yo digo que me contaba entre ellos, de que no fuera la gente, y sobre todo porque eran las noches frías, algunas lluviosas, pero la gente comenzó a ir y eso se fue llenando poco a poco. Recuerdo ahí también a quien ya hice alusión al profesor Vaca, y sobre todo ese espíritu, tú lo señalaste, Fernando Lersundi, es una de las personas que comenzó también ahí a trabajar mucho en eso y se fue desarrollando hasta lo que eso ha sido.
Y no solamente se hacía allá en Bogotá y en la sede, sino que comenzó a salir de la capital y se llevó a muchas ciudades que acompasadas también con las famosas sesiones olímpicas se realizaron en distintas ciudades, lo cual fue sembrando toda esta gran semilla que hoy está completamente florecida. Y seríamos injustos, Jaime, si no mencionásemos en este programa de la Academia, en este primer programa, a una figura como la del general Bonet, héroe de muchas batallas de la Academia Olímpica Colombiana, símbolo de ella en muchas instancias del deporte nacional y sobre todo creador de un programa que también nos enorgullece, que es la Cátedra Olímpica que se lleva a cabo en muchas universidades del país. Ustedes lo conocieron mucho mejor que yo, Clemencia, Alberto, David. Cuéntenos algo del general Bonet, esa recia figura olímpica que tuvimos en nuestro país olímpico. El general era... Bueno, pues recuerdo que el general Bonet nos convenció cuando era embajador de Colombia en Grecia y apareció en una revista de Credencial contando todas sus actividades y además vistiéndose como la época. Era un hombre muy jovial, alegre, entusiasta por el tema helénico, hablaba griego también. Oportunidad propuso el nombre para incluirlo como académico de número, y todos lo acogimos y le dimos la bienvenida a la Academia Olímpica. No sé qué recuerdas tú especialmente, Jaime. Bueno, estaba comenzando a decir que el general Bonet era todo el perfil de la civilidad. No parecía que el hombre fuese, pues, lo que se dice desdeñosamente, un chafarote, porque él inclusive alcanzó el máximo grado en el escalafón y en la comandancia, fue comandante de las fuerzas militares. Pero era un hombre que, dada su condición de ser helenista, de estudioso, de conocer completamente toda la historia antigua y la moderna de Grecia, lo llevó a que cuando le formulamos la invitación de pertenecer a la organización, de una estuvo allí y comenzó a mostrar todo su entusiasmo, su cumplimiento. Era un hombre muy cumplido en las reuniones y él llegó entonces a ser el presidente de la academia. Y entre las cosas que entendió que había que hacer era precisamente llevarla a otros valles más fértiles, más extensivos, digámoslo así, que eran precisamente los sitios de la formación educativa. Y comenzamos a trabajar en eso. Yo le apoyé mucho porque yo estaba en ese momento trabajando en la academia, en la parte de la Universidad Libre, y comenzamos a trabajar, y sobre todo que con ese gran entusiasmo él comenzó a recorrer las distintas ciudades haciendo ya el pregón, la proclamación de la instalación de la academia en cada centro universitario. Me parece que esa figura de él le dio mucho lustre a lo de la academia, murió siendo miembro de ella, y hay que reconocer que fue una etapa también muy importante, como también hay que recordar algunas etapas. Clemencia, tú que fuiste también un bastión tan importantísimo en esto, porque tú fuiste nuestra primera directora y después tuvo el título académico de decana de la institución. ¿Recuerdas ahí también una figura muy preclara que era la que fue presidente del Instituto Caro y Cuervo, el profesor Ignacio Chávez. Ignacio Chávez fue, pues, también una figura descollante y muy importante en el desarrollo
lo de la academia. Pero diría pues de que hay unos personajes importantísimos, y la del general es una figura que hay que tenerla siempre permanente, porque su devoción por la institución siempre la demostró. Recuerdo otros me gustaría, también. Alberto, hacer perdón, Jaime y Guillermo, una cosa cortica sobre mi general Bonet, queridísimo, una persona especial. Estoy de acuerdo con Jaime, no sabemos cómo llegó a ese alto grado general. Era antiguerrero, era prodeportivo, antiguerrero, helénico, como han dicho. Cuando alguien propuso en sus últimos días que involucraran al ejército para votar, él se opuso. Dijo, no, yo no me imagino a un político dando conferencias en el cuartel para que mis soldaditos van a votar, no quiero eso. Y cuando estaba en pleno, bueno, una de las partes de la violencia colombiana, imagínense que sacó un artículo que armó polémica porque le pidió a las mujeres que no se acostaran con los maridos hasta que pasara la violencia, la guerra. Eso fue entre simpatía, alegría y algo especial, la posición del general Bonet. Eso lo trajo a cuenta y fue algo especial que vale la pena acordarse. Gracias. La denominaba la huelga de las piernas cruzadas. Así es, así es. Hay que recordar a otros presidentes en la historia de la Academia Olímpica Colombiana, como fue el caso de Germán Anzola, el rector de la UTCA, el doctor Germán Collazos Quevedo, que era director de Compensar, el mismo Mario García y García. En fin, creo que hemos tenido unos 6 presidentes en la historia de la Academia Olímpica Colombiana, pero siempre todos en búsqueda de lo que estamos hablando, de una mejor sociedad inspirada en los valores olímpicos. Quisiera invitarlos a escuchar otra música para poder terminar este programa con un mensaje. Pero ¿sabe qué Guillermo, ¿sabe qué le cuento antes? Este programa ha estado tan agradable que nos hemos dado cuenta que se acabó el tiempo. Faltan 3 minuticos, pero yo creo que sí lo hay para escuchar música. 30 segundos de música y unos minutos más de conclusiones y de promesas y de compromisos. Bueno, y para seguir con la felicidad, la alegría que nos inspira el deporte, pues escuchemos otro tema colombiano, Sebastián, allá en el máster, muy del folclore vallenato nuestro y que obviamente a todos nos gusta por ese contenido tan positivo. Qué bonita es esta vida, ese clásico del vallenato de Jorge Celedón, que es una de las canciones más queridas por los colombianos. Sebastián, escuchemos un pedacito antes de irnos. Me gusta el olor que tiene la mañana, me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela. Historia de estos 29 años, ¿qué viene? ¿Qué pueden esperar los colombianos de este programa y en general de la Academia Olímpica Colombiana? Bueno, pues yo creo que es una gran oportunidad la que se ha abierto hoy de conectarnos con la familia colombiana, con los jóvenes, con los estudiantes, historiadores, educadores físicos y demás, para presentarles el olimpismo como una oportunidad, una herramienta de transformación social. Y creo que podríamos decir además una frase de Pierre de Coubertin que habla de que el éxito no es un fin,
sino un medio para apuntar más alto, más lejos, llegar más lejos. Como nos ha venido diciendo hoy nuestro presidente Guillermo González, el olimpismo va más allá, acerca al ser humano a esa grandeza de la búsqueda de la excelencia como ser humano, como persona, modelo ejemplar en una sociedad, y en este país nuestra sociedad la requiere. La invitación es a que todos nos comprometamos, creo, a hacer un gran esfuerzo por difundir el olimpismo, a escuchar el programa de radio cada 8 días y a compartir sus inquietudes con nosotros. Muchas gracias, Clemencia. Alberto, David, ¿qué nos pueden decir entonces? Yo creo, compañeros, que el compromiso nuestro es evidente, es fuerte, es definitivo, es demoledor, ¿cierto? Seguiremos comprometidos con la Academia Olímpica, con los valores, con los principios, con el movimiento olímpico. Y en este momento, dentro de esa tarea democratizadora que está desarrollando la actual Junta Directiva, estamos abriendo las puertas de la Academia a toda la sociedad colombiana, inclusive la sociedad internacional, por intermedio de este primer espacio, porque no será el único, para que todos aporten sus ideas. Tendremos oportunidad de detenernos un poco más a escuchar los mensajes de quienes nos escriben y que demuestran mucho entusiasmo, pero la puerta de la Academia está abierta para que participen, para que sigan aportando, sigan preguntando, en fin, el tiempo es muy escaso, se nos acabó, pero ese es el mensaje que yo quiero dar en este momento, que si nosotros estamos comprometidos, esperamos que se comprometa toda la sociedad colombiana, y esta es la puerta de entrada a ese compromiso. Bien, David, yo creo que presidente, vamos a terminar contigo. Sí, no, presidente, que como académico anfitrión, pues despídase, y yo ya le doy las gracias a toda la gente. David, no, para nosotros escuchar la voz tuya en un programa de radio es vocación de deporte colombiano, es vocación de gestas heroicas, y tenerte en la academia es también un gran honor. Gracias a Jaime Cortés, gracias a Clemencia, a Alberto, que nos hizo posible tantas evocaciones. David, con tu sabiduría. Listo, muy amable, presidente. Yo quiero preguntarle algo a David. Sí. Una cosa, David. Dígame, Alberto. ¿Cuánto hace que no hacía radio? A ver, creo que unos 10 años tal vez, cuando me pensioné en RCN como gerente de deportes, dejé de hacer este tipo de programas, los añoraba, un poquito desactualizado de pronto, pero creo que vamos arreglando el tema y en el próximo lo haremos algo mejor. Muchas gracias, Clemencia, gracias, presidente, gracias, Alberto, a Jaime Cortés, nuestro invitado especial en el día de hoy. Muchos agradecimientos para Filiberto Rojas, el director del área de comunicaciones del Comité Olímpico Colombiano, nuestro editor Sebastián Gómez. Muchas gracias, les dice la Academia Colombiana del Deporte. Estaremos Dios mediante el próximo jueves a las 11 de la mañana. Muchas gracias a todos quienes se han conectado con nosotros. Chao. Cordial saludo. El jueves nos vemos. Gracias, nos vemos y nos oímos. Chao. Gracias. Abrazos a los olímpicos. Anoche estuve soñando que hablaba con mis abuelos y les pregunté llorando, ¿qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Aquí el hermano traiciona y se ufana al traicionar, y el hermano va y nos vende y luego vuelve a cobrar. Aquí el mundo está al revés, nadie quiere trabajar.